vamos a hacer entonces el listar datos en un list, ¿ya? A partir desde cero, y con eso vamos a abordar la última parte. ¿Ya? Y lo voy a dejar grabado, voy a subírselo al aula. Ya. Entonces, lo primero, implementar la librería OLE. ¿Ya? Entonces la vamos a sacar de los recursos de Android. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la librería. La copiamos y la pegamos en el Gradle, acá, donde dice dependencias, implementación. Ahí tiene que estar esa librería, sí o sí. Ya, después al crear esa librería, aquí aparece un botón que dice sincronizar ahora. Y ahí le empieza a descargar. Descargar la librería. Primer paso. Ya está listo. Siguiente paso, ¿cuál era? Darle el permiso a conexión a internet, ¿sí? En el manifest, donde dice app, manifest, ¿sí? Acá entonces es el uses permission, internet, y cerramos el permiso. Ahí tiene que estar. ¿Ya? Eso para todo lo que tenga que ver con volley, no solamente para el select, ¿sí? Para el insert, select, todo tiene que estar el permiso ahí. Ya. Después vamos a ir al layout, layout. Vamos a crear acá la interfaz, la primera vista. Hola. Ya, la vista entonces va a estar compuesta por un list view. List view. ¿Sí? Y lo arrastramos acá. ¿Qué va a hacer, profe? Vamos haciendo el select. Ya. Vamos a enganchar acá el list view, ¿cierto? A las paredes. Lo pueden hacer de acá más fácil. Ahí activando más y más. Sí. ¿Ya? Lo dejamos ahí con margen 0 para que se ajuste a todo el contorno, ¿cierto?, de mi interfaz. Ya. Y ese list view me parece que no trae IDE, fíjense, depende de la versión del Android, ya, acá no trae IDE. Vamos a colocar un IDE, va a ser un list view 1. Y esa va a ser toda la interfaz por ahora. Entonces yo quiero cargar este list view, quiero cargarlo con la tabla, con lo que está en la tabla persona. Tenemos la tabla acá. Claro, aquí tengo la tabla. La tabla sería localhost, no, phpMyAdmin, y la tabla es, vamos a ver cuál es el web service, BDMobile. Ya tengo esa tabla, ¿cierto? En la base de datos de BDMobile, acá, BDMobile, TBL persona, y tengo esos registros. ¿Ya? Esto los quiero mostrar entonces en el list. Primero la vamos a hacer sin filtro, después le vamos a colocar un filtro. Ya, entonces vamos a ir acá al código Java y empezamos a programar. Primero, declarar la variable listView lb1. Hacemos la referencia, lb1 es igual a
list view y colocamos el find view by id r.id.listView1. Ya. Después teníamos una variable requestQueue, que es la que me da la funcionalidad de poder ejecutar todo esto después, ¿sí? Y este requestQueue tenemos que contextualizarlo acá. Sería requestQueue es igual a volley punto new requestQueue get application context menos 10. cuando estamos dentro del onCreate. No, mire. Cuando estamos dentro del onCreate es el this se puede reemplazar, sí, por el get application context. Depende de donde estemos. Ya. ¿Sí? Estamos acá. Bien. Application context. Igual lo toma. Ahí está el contexto. ¿Ya? Entonces vamos a colocar ahí que contextualizamos la variable. Ya. Y después habíamos creado un método que era cargar datos. Eso es lo que hicimos la semana pasada. Cargar datos. Ahí aparece en rojo, ¿cierto? Le vamos a decir que cree el método cargar datos fuera del onCreate. Ahí está. Ya. ¿Cuál es la clase que trae los métodos para obtener la respuesta y para implementar el error? Que es la que me provee Volley. ¿Cómo se llama? Esa clase trae el método listener response y trae el método error response. Esa cuestión hay que implementarla. Recuerdo que. No, porque esa vez cuando hicimos el insert, lo implementamos acá. Claro. Implement, ¿sí? Y miren, aquí si yo escribo response, Que aún te escribía ahí está. los métodos. Response, punto, y salen los dos métodos. Y acá el- Listener y error listener. ¿Para qué era cada uno? El listener era cuando era éxito y ese obviamente cuando es un error. Claro. Sí. Está metido en innovation. Entonces yo seleccionaba, por ejemplo, el listener, ya seleccioné ese listener, lo implementé. Estoy heredando. Y ahí se activa la ampolleta en rojo. Yo marco acá, está la ampolleta, y me dice implementar el método onResponse. Ya me creé el método. Ya, pero eso era para el insertar. Ahora estamos haciendo el select, se hace de otra forma. Hay que hacer lo mismo, pero de otra forma. Entonces, ¿cómo se llamaba esa clase que llamaba esos métodos? ¿Cómo se llamaba esa clase? ¿No? JSON Object Request. Exactamente. Ahí está, mire. Ya me quedé hasta tarde. Más de 6 minutos tarde la cuestión, por eso me acuerdo. JSON Object Request. Queda la respuesta en el chat de Claro. Esa es la clase que hace todo en realidad, todo. Ya, la vamos a implementar. JSON. Es como chistoso como manchar los datos. Ya, primero vamos a colocar la URL. ¿Cómo ya? ¿Me parece la onda? Muchas gracias. Ya. Aaron, ¿y tú cuánto remoto? Que el Aaron funciona al revés. Tiene sí. Ya. String URL. Ya. Esa es la URL donde voy a capturar los datos, ¿sí? Aquí voy a llamar al web service. ¿No? Vamos a llamar, o sea, vamos a crear la ruta del web
service. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el web service? Ese ya lo teníamos hecho, lo vamos a recordar cómo era. Ahí tengo el web service, que es un archivo suelto de PHP guardado en el servidor. ¿Sí? Bien simple. Está la credencial. ¿Sí? Está declarado acá un arreglo, una variable de datos de tipo arreglo. Estoy usando la función MySQLi y a la cual le paso el servidor, el usuario, la clave y la base de datos de mi MySQL. ¿Ya? La base de datos se llama bdmobile y el usuario se llama root, sin clave. ¿Sí? PHP. Después está la query. Select asterisco from table persona, query. Ejecuto y para ejecutar me pide que le pase la conexión que está guardada en la variable conexión, esa de ahí. Y me pide que le pase la query que está guardada en esa variable que se llama query. ¿Sí? Ya, ejecuta todo eso. Y aquí empieza con un while, ¿sí? Con MySQLi fetch array y a esa función le paso una matriz que se llama resultado. ¿La recuerdan mientras ya? Claro, entonces, miren lo que hace esa matriz. La vamos a hacer aquí en un Excel. El Excel acá. Ya, esa es la matriz que me va a devolver. ¿Sí? Esa es la tabla que yo tengo, username, nombre y apellido. Me devuelve toda esa estructura con n datos. ¿Sí? Aquí hasta n. Ya. ¿Y qué ocurre? El MySQLi fetch array va a tomar esa fila, esta que está coloreada, ¿cierto? La primera, y la va a entregar y la va a guardar en una variable fila. Por lo tanto, fila va a contener un vector. ¿Sí? De una matriz va sacando de a uno, empieza a desglosar esto. Empieza a desglosar de a uno y lo convierte en un vector. Por cada fila sería un vector. Por cada fila un vector, exactamente. Vamos acá. Ya, entonces era el username, nombre, apellido. Ya. Entonces, fecha array tomó la primera fila y la guarda en la variable que se llama fila. ¿Por qué no funciona? O sea, lo guarda. Vamos a entrar en web service, acá. Lo guarda aquí en fila. Ahí tengo el vector. Entonces, la matriz, que es filas por columna, la va sacando de a filas. ¿Sí? Y la guarda en fila. Y después, esa fila es guardada en el arreglo que declaré acá, datos. Pero la primera columna, ahí, fíjense, le estoy dando el nombre del objeto del JSON. Se va a llamar persona. ¿Sí? Y en la otra columna va a estar guardada toda la cadena, que va a ser el username más nombre más apellido va a ir guardado acá. Entonces después sigue avanzando esto en el array, ¿cierto? Pasa a la siguiente y así va a ir cargando todas las filas, ¿sí? En ese arreglo. Y después va a imprimir todo ese arreglo de datos, se lo va a imprimir con el formato JSON encode. Entonces miren, veamos cómo lo imprime en el navegador. Mira acá, escribir localhost. Web Service Mobile. Ahí tengo el primer web service. ¿Esa es la user parece? Sí. Ya. Esto se llama ¿cómo se llama la carpeta? La web service parece que está metido en infraestructura. Una Aquí hemos creado, se llama Volley. Volley Select Diurno. Esa es la que hemos creado la semana pasada. Sí. Entonces acá es Volley. Ahí está.
wallet select diurno. Ya, esta es una carpeta que tiene que estar alojada en htdocs, ¿sí? Del servidor para que funcione. Ya, pues eso está ahí localhost. Y la carpeta se llama volley select diurno y adentro hay dos archivos, ¿sí? El web service select volley y web service select volley 2, que es el que vamos a ver después. Ya, el primero hace un select. ¿Ven? Ahí está la estructura de todo. Entonces ahí está el objeto que yo coloqué en la primera columna de ese arreglo. Datos. ¿Sí? Y después vienen los corchetes. Ya hemos dicho dos cosas. Aquí duplica, ¿cierto?, los valores. Pero, ¿qué representaba el 0? La primera posición de la columna. Entonces la puedo llamar por la posición de la columna o la puedo llamar por el nombre de la columna. Acuérdense los dos. Los dos me va a traer el usuario. Igual que para el nombre. Ahí está la posición de la columna y ahí está el nombre usuario. Posición columna, 2, nombre de la columna, apellido usuario. Cierra llaves, coma, y el siguiente registro del JSON. Todo entre llaves. Cierra coma, otro registro y así sucesivamente. Ya, esta es entonces la URL que tenemos que capturar y se la vamos a pasar a la variable URL. Ahí está. Después le cambiamos acá la dirección IP. ¿Sí? Ya. Ahora viene el JSON Object Request. ¿Qué es lo que significa request? No. ¿Request qué es? Request es... ¿qué cosa? La petición. La solicitud. La petición o solicitud. Ya. Entonces, new JSON Object Request. Ya. ¿Qué me pide primero? Me pide el método. ¿Sí? Método punto... no, está tomando aquí. Ahí está. Método.get, ¿sí? El método de envío de los datos, ¿sí? Request.method.get. Después viene la... ¿ah? Sí, la URL. Después viene un campo nulo. ¿Sí? Y ahora viene entonces que invoquemos, ¿cierto?, a los dos métodos. El de éxito y el de error. En lo que hicimos en el insert, que se hizo en el implement, se va a hacer acá ahora. Entonces, new response, fíjense. Voy a llamar al método listener, response.listener. Ahí está con signo de las llaves, ¿cierto? Punto suspensivo. Doble clic. Y ahí trajo entonces el método onResponse. Esta es la respuesta que me va a traer la petición. Ya. Tengo que ubicar dónde termina esto. Y esto termina... no. Termina ahí. Ahí se abre esa llave. Y termina acá. Coma. New. Control espacio. Y llamo a error listener ahora. Ya, y ahí quedó la estructura entonces con los dos métodos. Ahí falta el punto y coma. Ahí está. On response, on error response. Entonces vamos a colocar acá. Esta va a ser la respuesta por éxito. Y la de acá va a ser respuesta por error. Ya, de hecho acá entonces podemos sacar el error. Error.getMessage. ¿Sí? String error. Y podemos imprimir el error. Error más error. El error que me dé. Sí, ahí lo va a mostrar, ¿cierto? En el código.
Ya. Lo relevante acá es programar entonces el onResponse, que sería la respuesta. La respuesta de todo esto. ¿Cómo le enganchamos aquí? Claro. Aquí. Debemos enlazar. Técnicamente se llama inflar, ¿ya? Inflar. Los datos que llegan en response como respuesta al ListView. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Primero, el ListView, ¿cuál es el origen de datos que admite? Otra pregunta. ¿Cómo cargo el ListView? ¿Qué necesito? Los parámetros, ya. ¿Qué más? No, pues tenías que ir a la base de datos, cargarlo con los datos de la base de datos. Sí, pero no es directamente. Ah, Ya, cargar un objeto con la base de datos, con los datos de la base de datos. Ya. Pero ¿qué más? El ListView, ¿cierto? Tiene una parte intermedia entre los datos y el ListView. Se llama sí, sí, me acuerdo que se podía ocupar directamente. no, mire, No, que no se puede ocupar de intermedio. adaptador. Array adapter. ¿De qué tipo? String. ¿Cómo se va a llamar? Array adapter es igual a new array adapter. Y aquí colocamos los parámetros. Contexto, this. La capa donde se va a mostrar android.r.layout.simpleListItem1. Eso es súper importante. Un valor por ítem. ¿Ya? Y después el origen de datos. ¿Ya? La vamos a llamar datos. No existe aún. Tenemos que declararla. ¿Ya? ¿Qué tipo de origen de datos es datos? ¿Qué tipo de origen de datos tiene que ser la variable datos? No era la regla que se rescataba de. No, no lo puedo usar directamente, porque son distintos tipos de datos. Ya. ¿Qué tipo de datos tiene que ser el datos? Porque esto es del adaptador, ¿ya? Y este adaptador es el que va a inflar el ListView. Ya, tiene el contexto, ¿cierto? Tiene la forma en que lo voy a mostrar. Y el último parámetro es el datos, que está dando un error porque aún no está creado el datos. Ya. ¿Qué tipo de estructura tiene que ser datos? Que admite el ListView. Un arreglo de tipo, ya, debe ser un, más específico, un array list, una lista. Tiene que ser una lista. Entonces, esa lista, que se llama datos, que aún no la he declarado, esa es la que tiene que ser cargada con los datos que me devuelva el onResponse. Y esa respuesta viene acá. Response. Esa variable es la que va a llegar cargada con los datos del web service. Ahí va a venir toda la matriz que hayamos definido. Vamos al Excel. No sé por qué. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ahí tenemos unos cuantos usuarios. Ya, a eso, todo eso es un objeto JSON, ¿sí? Y eso va a estar guardado entonces en response. Ahí está. Lo ideal sería haberle pasado el response directamente acá. No, no se puede, ¿sí? Porque son distintos tipos de estructuras. ¿Ya? Ya. Y ese response, ¿cierto? Es de estructura JSON Object, un objeto JSON que me está devolviendo mi web service. Ahora, ¿qué debo hacer entonces? Bueno, acá ya tengo toda la matriz que está acá. Debo entonces de desglosarla y pasarla a una estructura lista para que eso sea compatible con el adaptador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, bueno, necesito una variable. Miren, acuérdense lo que hicimos. Fue una variable JSON Array. Esa era la parte crucial. JSON Array. ¿Y qué es lo que hago del response? ¿Cierto? Lo transformo, o sea, lo recupero a partir del nombre del objeto que me está devolviendo el response. Acuérdense cuando hicimos cuando mostré el JSON, ¿sí? En el navegador aparecía el nombre persona. Entonces, miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cómo está? Primero, JSON Array. Voilà. Es una variable de tipo JSON Array. ¿Sí? Sería response.getJSONArray. Y ahí doy nombre persona. ¿De dónde sale el nombre persona? Exactamente, del objeto que se creó en el web service. Miren, ese nombre persona sale de acá. Ahí. Es el objeto que ustedes crearon. O sea, yo le puse ese nombre persona, ¿sí? Y por cada fila, entonces, esa fila va a estar guardada aquí con el usuario, el nombre, el apellido, y ese objeto se llama persona. ¿Sí? Tiene que cambiarlo en el Android. ¿Sí? Claro. Entonces, miren. Ahí está. Cuando se imprime como JSON, ¿cierto? Esta persona, y significa que cada uno de estos registros es un objeto de nombre persona. Este registro, segundo, objeto persona. Lo mismo acá, objeto persona, objeto persona. 4 objetos persona. Ya, entonces, la recuperación fue hecha ahí. O sea, saqué el objeto y lo transformé, ¿cierto? O sea, lo dejé en una estructura de tipo array ahora. Saco el objeto, lo guardo ahí. Acá. Entonces, ahora, el error es porque estoy manejando la base de datos. Tengo que hacer un try catch. Ya, entonces está en rojo, me voy acá, implementar try catch, de ahí envuelve ese JSON. Imprime el error. Ahí dice JSON exception, es el método, es el objeto. Entonces, perdón, esta es la clase y el objeto. Entonces, como este es un objeto de esa clase, JSON exception, después yo puedo llamar a los métodos que quiera. ¿Sí? Tiene todos esos métodos. En este caso, print extract trace, que sería el error de la traza, dónde se cae si ocurre algo. ¿Ya? Entonces acá. Ya. Ese paso, lo que hicimos ahí fue pasar todo ese objeto a un JSON Array para poder recorrer. ¿Cómo recorremos un arreglo? Con un for, exactamente. Ciclo for. Sería for, paréntesis llaves. Y acá colocamos int
i igual 0 hasta que i sea menor a JSONArray.length. ¿Para qué uso el punto length? Claro, para saber el tamaño del arreglo. ¿Cuánto registros? Con i más más. Entonces, veamos el Excel. La misma lógica que hizo el PHP. Lo mismo. Todo esto está guardado ahora en un JSON Array. O sea, lo saqué del objeto, lo pasé en un JSON Array con el objetivo de poder manipular eso en Java. Porque el JSON es transversal, entonces me pasa objetos para todos lados. Yo recibo el objeto, lo paso al array y ahora tengo que desglosar. Tengo que sacar esa fila nuevamente. Y de la fila usar, ¿cierto?, el índice de la columna o el nombre de la columna para poder acceder a ese valor. ¿Sí? Eso es lo que necesito hacer ahora. Entonces, ¿qué habíamos hecho la semana pasada? Habíamos creado un objeto, JSON-Object, falta el de acá, ese. Ahí está. Un JSON-Object, ¿cierto? Que se me va a recuperar la fila de toda esa matriz. Por eso es que le estoy dando ahí la posición i. ¿Sí? Esa posición i es la del ciclo del for. ¿Sí? Entonces, estoy sacando de todo ese arreglo solamente la fila 1. Después la siguiente iteración, fila 2, fila 3, fila 4, voy entregando entonces de la matriz fila por fila. ¿Ya? Y eso lo guardo en un objeto persona. Pero ahora ese objeto persona no va a contener todo el arreglo, solamente va a contener una fila de la tabla. ¿Ya? Es un JSON Object persona. ¿Ya? Entonces sería así. Vamos acá. Hemos puesto JSON Object. Vamos a colocar fila, para que se entienda. Fila es igual a JSONArray.getJSONObject y me pide el número de la fila. El número de la fila va a ser dado por la i. Entonces, de toda esa matriz, de toda la matriz, le voy a decir que saque la fila 1, perdón, la 0, parte en 0, y la guarde en un objeto que se llama fila. ¿Sí? Entonces, de la fila, ya tengo un vector, en otros términos, es una fila. Tengo que empezar a sacar los valores de las columnas. Entonces, declaro el string username es igual a fila.getString. ¿Y qué nombre le doy acá? El nombre de la columna, de la tabla. Se llama username. Ya. Ese nombre que le estoy dando acá es el nombre que demostró el web service hace un momento. Sí. Ese nombre. Username. ¿Sí? Le estoy diciendo qué valor trae la columna que se llama username. Ya. Después, el nombre. String nombre. Fila.getString. String nombre. String apellido. GetString. Ahí me equivoqué, se llama nombre usuario. Nombre usuario. Apellido usuario. ¿Qué está dando un error ahí? Está de más. Ahí. Ahí está. Entonces, ahí ya capturé las variables por separado. Usuario, nombre y apellido de la primera fila.
Después, cuando el for continúe, siguiente registro, el i se incrementa en 1. 1 es menor al largo del arreglo, sí, porque hay 4 registros. Dice entonces recupere la fila de la matriz en la posición 1. Se saca esa fila y la guarda acá. Después le digo, de la fila obtenga el valor de la columna que se llama username. Obtenga el valor de la columna que se llama nombre usuario y apellido usuario y vaya guardando en variable aparte. ¿Sí? Entonces, esto lo necesito para poblar el ArrayList. Ese que le vamos a pasar al adaptador. Datos. ¿Sí? Todos esos valores tienen que ir cargados en el ítem del ArrayList. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Habíamos declarado una estructura de ArrayList. Ahí está. Datos. ArrayList string, ¿cierto? Igual a new ArrayList. Porque ahí voy a guardar los datos. ¿Cuál es la condición del ArrayList? ¿Cuántos valores guarda? 1. Declaro un ArrayList para guardar los ítems del list. ArrayList sí. Ahí está en el ArrayList, que sería ese datos, sería el que está acá. ¿Sí? Datos. Aquí, a ver. ¿Sí? Esa variable dato entonces es la que está acá. Datos. Tenemos que poblarla ahora. Ya, datos es una lista, ¿sí? Un ArrayList. Por lo tanto, me dijeron que cuántos valores admite por posición. 1. Y aquí tengo 3. ¿Qué hago entonces para pasarle un valor al ArrayList? Claro, concatenar todo. Entonces sería string item igual a nombre, no, username, espacio, nombre, apellido. Y ahora el ítem se lo paso al ArrayList. Sería datos.add y le paso ahí. Ahí lo voy poblando entonces de a uno. La siguiente iteración va a ser lo mismo. Saca la siguiente fila, la desglosa, arma el ítem, se lo pasa a la lista. De ahí va a ir cargando datos. Cuando termine entonces, datos va a estar completo. A ver, ¿quién lo reconoce ahí? ¿Qué me está reconociendo? Ha dejado fuera el try. Ya. La variable de datos está en rojo porque está fuera del contexto. Tenemos que pasarlo dentro del try. Esto entonces lo copiamos
y lo dejamos dentro de las llaves del try. Ahí. Ahí. Fuera del for y antes del try. Ahí. Datos. Y ahí estaría listo el código. Lo único que falta ahora es ejecutar todo esto. ¿Y quién es el que ejecuta? ¿Cuál es la variable que ejecuta? Request queue. ¿Y qué le pasamos como argumento? La petición. Y la petición está guardada en JSON Object Request. Esa variable JSON Object Request es el que hace la petición y tiene el método de envío, la URL y los métodos de respuesta de éxito y de error. Todo eso está cargado en el objeto JSON Object Request. Y Request Queue va a ser el que ejecuta ese objeto. Y tiene que estar acá al final, ahí, antes de las llaves del fin del método y de la clase. Sería objeto requestQueue.add y le paso en el JSON Object Request. Ejecutamos ahí. Ejecutamos la petición. Si no colocamos instrucción no va a funcionar. Va a hacer todo, pero no va a funcionar finalmente. ¿No? Y ese sería el código. Verifiquemos. Voy a cambiar la conexión porque la de acá no me va a servir. Por el IP. ¿Sí? En la raya se deja como el puente entre qué y qué. El puente entre el list view y el origen de datos. Ya, voy a cambiar la conexión acá. Y acordémonos que, ¿por qué hice esto? Porque quiero usar una IP fija, ¿cierto? Y ese localhost no me sirve. ¿Por qué no sirve el localhost? ¿A dónde se va a conectar? Si lo dejo así. Al equipo. Y en este caso, al emulador Nox. Se debo cambiarlo por mi IP. Entonces, vamos a sacar la IP. ipconfig. Este caso es... ¿dónde está? Ahí está. 192. Y ese lo reemplazamos por el localhost. Ahí. Y este método está siendo llamado en el onCreate. Fíjense, ahí está el método. Entonces, apenas se ejecute, va a llamar ese método y debería pasar los datos al Nox. Veamos. Al Nox, al Lisp.
Algo le pasó al Nox. Vamos a reiniciar. Reiniciamos Nox. Para Nox. Ahí está. Nox Play. ¿Se entiende el código, no? ¿Sí? A ver, señor Becerra. La clase JSON Object Request, ¿para qué la uso? Pero miren, si el voley es súper simple en cuanto a la definición. ¿Qué es lo que tiene? Tiene solamente el JSON Object Request, la clase JSON Object Request. ¿Y qué es lo que me da esa clase? Dos métodos. El response para el éxito y el error response para el error. Y ahí usted en el response hace lo que quiera hacer. Insertar, actualizar. No tiene nada más. La otra variable request queue es para ejecutar el objeto del JSON request, que es la petición, que es el que hicimos acá. Ese ejecuta todo. Ese objeto tiene guardado todo. Tiene guardado el método de envío, la URL, tiene los métodos de éxito y de error. Y lo ejecuta. Así que el volley tiene solamente la clase principal JSON Object Request, que es la petición. Ya, veamos esto en el navegador. Va, en el Nox. Ah, nos faltó un paso. ¿Cuál nos faltó? Nos faltó pasar el adaptador al list view. Sí. Entonces, ¿cómo se llama mi list view? Se llama lb1, le había puesto, ¿cierto? lb1.setAdapter y le paso el objeto ArrayAdapter. Ahí sí. Entonces, el list view 1 le seteo el adaptador y el adaptador es el origen de datos. Y le paso el objeto ArrayAdapter que contiene la forma en que va a mostrar los datos y el origen de datos. Ahora sí va a funcionar. Ahí sí. Ahí se alcanza a ver que... Pero ahí está. Sí. Vamos a demostrar que ahí están. ¿Sí? Evidencia. Ay, pero no sé si se alcanza a ver. Ahí están, ¿ven? Una pequeña evidencia. Ya. Si yo selecciono un ítem, voy a recuperar entonces el texto. Ya, miren. ¿Cómo se llama el método que tiene el botón? Para hacerle un clic. A un click lister, exactamente. Y el ítem, onItemClick lister. Claro. El botón tiene el método onClick solo. OnClick Listener. Y el ítem, que no es un botón, pero también es cliqueable, tiene el método onItemClickListener. Entonces le voy a implementar ese método al listView para ejecutarlo. Entonces sería lb1.setOnItemClickListener. Ese es del listView. Si fuese un botón, saldría ahí setOnClickListener. New, control espacio, y me coloca el adaptador para hacer el clic. Punto suspensivo, eso se autoescribe. Ahí está el método entonces que ejecuta el evento que se va a ejecutar cuando yo haga clic
en ese ítem del list. Ahí. Pues acá, este método se ejecuta cuando hago clic en un ítem del list. ¿Qué quiero recuperar? Quiero recuperar toda la cadena que está poblada en ese ítem. ¿Ya? Y eso lo hago a través de la posición. Fíjese que este método me devuelve la posición del ítem. O sea, yo tengo acá la posición 0, 1, 2 o 3 del list view. Entonces, le voy a decir acá que recupere lb1.getItem@position. Quiero que recupere el ítem, el texto del ítem, a través de la posición. Y me pide como parámetro la variable posición. ¿Y qué es esto? Un objeto. Por tanto, si es un objeto, va a tener un método después. Entonces, le coloco getItem@position, le paso la posición, y el método .toString. Lo convierto a una cadena. ¿Y dónde lo guardamos? En una variable. String, vamos a colocar ítem capturado. Y la voy a mostrar por pantalla con un toast. Toast ítem es igual a ítem C. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo. Ahí está. M. Ortiz, Mario Ortiz, Juan Morales, Jaime Caro, Carlos Duque. Ahí están los ítems capturados. ¿Dónde van a usar esto? Ya, veamos la interfaz. Veamos la interfaz. Vamos a usar acá de entrenador, ¿cierto? Pasarían ustedes ese que hicimos ahora. Me va a mostrar toda la tabla de los usuarios. Cualquier usuario. Todos, en realidad. El entrenador entonces elige alguno para evaluar. ¿Ya? Lo selecciona. ¿Y qué debería ocurrir? Debería de pasar los datos de este usuario a una plantilla de evaluación. O sea, debería aparecer acá nombre usuario, ya, Cduque. Y ingresar todos los indicadores y guardar el registro. Entonces este sería otro activity. Hagamos esa parte. Vamos a hacer casi todo el proyecto acá. Llegar y adaptarnos. Sí, ya voy a adaptar. Que no es difícil de modos. Ya, agregamos entonces un nuevo clic derecho, activity, empty activity. Vamos a colocar acá detalle o evaluación. Detalle. Finalizar. Ya. Armemos acá entonces una especie de plantilla, ¿cierto? Una vista. Va a ser una vista que va a responder a la plantilla de evaluación. Ya. Entonces acá yo tengo que recuperar el username. Vamos a colocarlo acá. Username. Vamos a colocar los indicadores. Por ejemplo, el peso, la estatura y un botón. Botón para registrar eso. Ahí. Ya, entonces
Vamos a escribir acá. Vamos a enganchar esto. Entonces dejemos el text view con el ancho match constraint para que se ajuste ahí. Le vamos a dar un tamaño. Text size. Ahí. Y le vamos a sacar el texto que viene por defecto. Ahí. Después acá. El text view que me va a pedir que ingrese, no sé, el peso. También, match constraint. Vamos a borrar el texto. Y vamos a colocar acá un hint, ¿cierto? Para el mensaje de usuario. O sea, ingrese peso. Después, el siguiente también, match constraint. Le borro el texto y una variable hint ingrese estatura. Y después el botón. Botón, match constraint. Y el texto va a ser registrar evaluación. Ahí. Entonces aquí voy a mostrar el usuario. Voy a mostrar el peso, ¿cierto? O sea, voy a ingresar el peso, estatura, todos los indicadores. Ustedes colocan ahí los que falten. Y registrar la evaluación. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Que acá tengo un ítem. ¿Sí? Un ítem completo. ¿Cómo voy a capturar solamente el usuario? Si lo que está capturando acá, esto es el ítem completo. O sea, hago clic acá y me captura la cadena completa. Yo quiero solamente la llave primaria, que es el username. ¿Cómo lo obtengo de ahí? Con split. El split lo voy a cortar. El split corta una cadena a través de una expresión. En este caso va a ser el espacio. Por eso es que acá tiene que estar creado con un espacio. Se le voy a decir el split que corte esta cadena cuando encuentre un espacio. Y esta posición va a ser el username. Lo voy a capturar solo. Entonces, miren, voy a definir acá un vector. String. Vamos a colocar captura. Llave. Voy a bajarlo así. String. Llave. Entonces, esta es mi cadena. Ítem C. Entonces le voy a decir ítem C punto split.
y que la corte cuando encuentre un espacio. Y eso lo voy a guardar en llave, corchete, 0. Llave solamente. Llave. Después, si quiero mostrar solamente el usuario, va a ser toast username, va a estar guardado en ítem, perdón, en llave, corchete, 0, en esa posición. Ese es un vector, no tiene dimensión. Ítem C lo va a ir cortando cuando encuentre un espacio, ¿sí? O sea, en la posición 0 del vector va a quedar el usuario, en la posición 1 el nombre, en la posición 2 el apellido de ese vector. Y después cuando yo imprima, le voy a decir que imprima la posición 0 porque ahí está guardado el nombre de usuario. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar. Ahí está. M. Ortiz, María Ortiz, es el ítem completo y está solamente el usuario. ¿Sí? ¿Está? Ese necesito, el usuario. Entonces, ¿cómo le paso esta variable a otro activity? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo cambio de activity? Int. Sí. Ahora new int. Eso lo voy a usar para cambiar de activity. O sea, apenas yo seleccione el ítem, me cambia el detalle. Entonces, le voy a dar acá el origen. ¿Sí? Get application context. Destino se llama detalle. Detalle.class. Aparte, el objeto intent lo puedo cargar con datos. Intent.putExtra. Le coloco el nombre de la clave. Se va a llamar username. ¿Y qué es lo que va a ir ahí? Va a ir llave, corchete, 0. Y ejecuto. Start activity. Y le paso el int. Entonces, aparte de cambiarme de activity, me va a traspasar el valor llave 0 en la key username. Así lo tengo que llamar. Entonces, me voy acá al detalle. Me voy a onCreate. Y vamos a escribir string username. Username es palabra reservada. Get intent.getStringExtra y le coloco el nombre de la key, que era username. Eso es lo que estoy recuperando. Si en algún caso fuese acá de otro tipo de dato numérico, ustedes aquí hacen el cast integer.parseInt. ¿Sí? Entonces, get intent, estoy sacando el dato del intent, estoy sacando una cadena, siempre van a ser cadenas. Acá si usted quiere lo convierte y lo guardo en username. Ya. ¿Y qué quiero hacer con ese username? Queríamos mostrarlo en el detalle, acá. Ahí.
Entonces, voy a declarar acá el tv1, textView1, y escribimos textView tv1. Vamos a decir acá tv1 es igual a textView find view by id r.id.textView. ¿Cómo modifico el valor de un textView? ¿Cómo se modifica el valor de un textView? Ctext. Entonces, vamos a colocar usuario, username. Evaluando a usuario X. ¿Sí? Ya, ejecutemos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ya, yo estoy en la PK del entrenador, elijo algún usuario a evaluar, elijo a ese usuario, me dice evaluando a usuario M. Ortiz, esa es la PK, ahí ingreso su peso, su estatura y registrar evaluación. Ya, ese registrar evaluación tiene que ser así. Vamos a dar el botón acá. Botón btn1. btn1 es igual a button r.id.button. ¿Cuál es el método del botón para el onClick? btn1 set onClick. ¿Ve? El otro era set onItem. Set onClick listener new control espacio el onClick. Bien. ¿Qué va a hacer este botón? Va a capturar los datos. Entonces me faltan el peso y estatura. edX, edt1, edt2. Este sería edt1 igual a edX. Ahí. Entonces, este método de acá, el onClick, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recuperar todos los valores para poder hacer el insertado. Miren, muchachos. String. PK. ¿Quién me da la PK? El textView. ¿Sí? Ya. Le voy a sacar eso aparte porque si no la PK va a quedar compuesto por toda esa cadena. Lo vamos a escribir aparte después ese texto. En otro textView. Entonces, la PK me la da el tv1. Entonces, tv1.getEx. getEx.toString. ¿Sí? ¿Qué más necesito sacar? La edad. No, ¿qué es lo que era? El peso. Entonces, integer peso es igual a t1.getEx.toString. Pero eso es un número. Entonces, integer punto parseInt y envuelvo la cadena. Integer era estatura. Integer.parseInt et2.getEx todo este. ¿Y a quién tengo que pasarle esos valores? Que va a ser la llave primaria de la tabla, más todos los otros indicadores. La fecha, el peso, índice de masa corporal, todo eso. ¿A quién tengo que pasarle esos datos?
Habría que hacer un... ¿Cuál es el objetivo de presionar ese botón? Bien, veamos. Registrar la tabla de evaluación. Registrar. Entonces hay que hacer un Registrar evaluación. Entonces, cuando yo presione ese botón, un clic, captura los datos. ¿Y a quién debería pasarlo? Registrar evaluación. ¿Y qué le va a pasar? La PK del usuario, le va a pasar el peso, le va a pasar la estatura. ¿Sí? Método no existe, crear el método en detalle, y ahí está. El insert está hecho. ¿Sí? Eso es el insert en la tabla. Eso. ¿Se entiende, no? Yo